Antes de que comencemos con esta nueva serie, quiero dar una pequeña introducción. Esta carta fue escrita, por lo menos, los eruditos dicen que alrededor del año 50 después de Cristo. O sea, que sería como 15 años o 20 años después de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, es una carta escrita a los Gálatas, una iglesia nueva, de nuevos creyentes, que estaba pasando por una situación un poco confusa. De hecho, Pablo lo describe ahí, que habían ciertos individuos que estaban confundiendo a la iglesia. ¿Qué pasó? Pongamos en contexto, los primeros cristianos, la mayoría eran judíos que practicaban la ley de Moisés, guardaban los ritos, la circuncisión, leyes alimentarias. Entonces, dentro de este contexto, empezaron a convertirse los judíos al Evangelio de Cristo. Y la iglesia que está en Gálatas, la mayoría eran gentiles, o sea que no eran judíos. Pero habían hermanos judíos también que estaban de una forma llevando un evangelio diferente. Esto era algo como de rasgos de sociedad, cultura. Entonces, había una confusión ahí entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles, ya que ellos veían que habían nuevos cristianos que no guardaban las leyes de Moisés. Entonces, ellos querían decirles, sí, está bien, crean en Cristo, en el Evangelio, pero también tienen que guardar estas cosas, la ley de Moisés, estos ritos y la circuncisión. Entonces Pablo, en medio de esto, envía una carta, como siempre lo hacía a las iglesias. Lo otro que podemos ver en el contexto de esta carta es que Pablo escribe a una iglesia de cristianos. Y muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es para los no creyentes. Y eso es una mentira. Porque todos nosotros los cristianos, necesitamos continuamente el evangelio. Entonces, Pablo, de principio a fin, está escribiendo una carta a cristianos y él está describiendo el evangelio, sus implicaciones, está escribiendo qué es lo que debe producir el evangelio y cuál es el evangelio verdadero. Y se lo está escribiendo a cristianos. Entonces, si tenemos eso en mente, nos vamos a dar cuenta de una realidad muy importante. Que el evangelio, como dice nuestra nueva serie, libres, el evangelio de la A a la Z. ¿Por qué? Porque el evangelio no es solo las doctrinas básicas para entrar en el reino de Dios, o el ABC del evangelio, o de las cosas que son principales. No, el evangelio es el A a la Z de la vida del cristiano, de principio a final. No es solo la forma de entrar al reino de Dios, también es la forma de vivir en el reino de Dios. El evangelio debería cambiar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro enfoque de las cosas. ¿Y qué es el evangelio? Es la verdad de que somos pecadores, somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer, en la medida que no nos atrevemos a reconocer. Pero al mismo tiempo somos amados y aceptados en Cristo de la manera que nunca imaginamos. Entonces, durante toda esta serie vamos a estar hablando de este tema, el evangelio, que el fruto principal debería ser la libertad, el gozo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esta imagen que tenemos acá? Yo la primera vez que la vi pensaba que era un bailarín. Pero si nos fijamos en los detalles, es un esclavo por su ropa. Es un esclavo que fue liberado. Esa es una imagen que grafica nuestra vida. Antes éramos esclavos y el evangelio nos hizo libres. Así que vamos a entrar directamente a la carta de Pablo. Es una carta muy atractiva. ¿Por qué? Porque tiene cosas diferentes a las otras cartas que Pablo escribe. Así que los quiero invitar a que mantengan su Biblia abierta. Vamos a ir citando. Y lo primero que vamos a ver
es que el primer punto es que Pablo dice, comienza enseguida, dice, Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Pablo no era cualquier apóstol. Pablo no era un anciano de la iglesia. No era cualquier persona. Pablo fue escogido por el mismo Cristo. Cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, ¿quién se le apareció en el camino? ¿Quién lo botó del caballo? Jesucristo resucitado. Entonces podemos decir, como él remata, porque dice, no solo dice Pablo apóstol, sino que dice, no por investidura ni mediación humana. En la traducción NTV lo dice más, lo describe un poco más, porque ya que es una traducción que traduce como que, ayúdame Héctor, que como que interpreta más. Y me ayudó un poco a entender también esta idea de la mediación humana. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no fue escogido como apóstol por un grupo de personas, como son escogidos los presbíteros acá, como por la asamblea. Y la asamblea está dirigida por el Espíritu Santo, sí. Dios usa a los miembros de esta iglesia para escoger a sus líderes. Pero en este caso, fue directamente comisionado por Dios a través de Jesucristo. Entonces Pablo quiere recalcar esto, diciendo, yo soy a Pablo, apóstol, no por mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver en esta carta. Y el verdadero evangelio que Pablo nos va a describir es el evangelio de Dios. Y esto lo podemos ver en el versículo 4, cuando dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una descripción pequeña y rápida del Evangelio, pero muy clara. Pablo nos está dando muy claramente cuál es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es que Jesucristo dio su vida. En la versión original dice que dar es sustituir a la persona. Jesucristo nos sustituyó delante del Padre, dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo. Esta palabra de rescate me llama la atención porque muchas veces creemos que el Evangelio es que Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad para que nosotros seamos buenas personas. Pero el hecho de que Pablo diga aquí que necesitamos un rescate es porque estamos perdidos. Es porque por nuestros propios medios no podemos salvarnos. Así que esto es lo primero. La autoridad de esta carta viene por un apóstol comisionado directamente por Jesucristo, por Dios. Y el mensaje del Evangelio está depositado en Dios. Él se lo reveló a Pablo. Sigamos avanzando. Aquí viene un detalle importante en esta carta. En la mayoría de las cartas de Pablo, él saluda, como dice acá, se presenta, dice a quién va dirigida la carta y dice, no sé, casi siempre que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Luego de eso, él agradece. En Filipenses, en Corintios, en Romanos, si ustedes pueden ver después en su casa, siempre el apóstol Pablo agradece por esa iglesia. No sé, dice, doy gracias por ustedes, por su fe, porque su fe ha dado testimonio delante de las demás iglesias. Doy gracias por su amor, por la causa. Doy gracias a Dios por su entrega. Pero ¿qué pasa en esta carta? Pablo está enojado, porque él dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Pablo está tan enojado? Pablo está enojado porque está en juego lo esencial de nuestras vidas, el Evangelio. Está enojado porque está viendo cómo se están desviando del camino, cómo están cambiando la fe en Cristo por obras.
Su lenguaje es fuerte. Él usa palabras fuertes para referirse a ellos. Más adelante podemos ver que los maldice. Dice, si alguno trae un evangelio diferente, que sean malditos. Anatema. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Pablo está preocupado por estos nuevos cristianos. Se estaban aferrando a un evangelio que realmente no era el evangelio. Estaban confundidos. Estaba enojado también con los que estaban enseñando esto, que estaban trayendo confusión a la iglesia. ¿Y por qué? Lo dice claramente Pablo, dice que porque le estaban dando la espalda a Dios. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a Dios, a quien los llamó por la gracia de Cristo. La actitud de Pablo es totalmente justificable, ya que los cristianos de Gálatas estaban creyendo en ese evangelio y dándole la espalda a Dios. Pablo es como un padre preocupado por un hijo que se está yendo por el mal camino. Pablo es como un amigo que ve que su amigo está haciendo lo malo. Esa es la actitud de Pablo. Pero vamos a ver, ¿quién es Pablo, como les decía antes, para hablarle así a esta iglesia, de una forma tan brusca, de una forma tan violenta? Y esto lo podemos ver incluso al final de la carta. Si me quieren acompañar en el capítulo 6, versículo 11, dice, miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Después en el 6:17 dice, por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Pablo está molesto. La autoridad que tiene Pablo viene de Dios, como les decía. Entonces el evangelio que él predica y que él predicó también viene de Dios. Jesucristo se le apareció ahí en Hechos capítulo 9 del 1 al 19. Él no tuvo contacto con los apóstoles o con otros ancianos para que le enseñaran el evangelio. Él se apartó durante 2 años, estuvo alejado de la comunión de la iglesia de Jerusalén, de los apóstoles, y Dios le reveló el mensaje. Y él empezó a predicarle a los gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo está tan preocupado por esta situación? Está en juego la vida de estos creyentes nuevos. Entonces vamos a detenernos en el versículo 4. El Evangelio. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice que tiene que rescatarnos? Como les decía, estamos perdidos, incapacitados. ¿Por qué necesitamos rescate? Dios dio su vida por nuestros pecados. Su sacrificio fue un sacrificio sustitutorio. Como les decía, no es que nos dio una nueva oportunidad para que nosotros por nuestros propios medios podamos llegar a Dios. No, porque si no sería en vano el sacrificio de Cristo. Él hizo todo lo que nosotros no vamos a poder hacer nunca. Cumplió la ley, Él vivió una vida santa como nadie de nosotros va a poder hacerlo. La muerte de Jesús a nuestro favor pagó nuestros pecados y Dios, al levantarlo de los muertos, recibió este sacrificio. Cristo se sacrificó, fue a la cruz y Dios aprobó el sacrificio de Cristo, resucitándolo, levantándolo de los muertos. Allí está nuestra fe. Nosotros no pedimos ser rescatados. Dios en su plan lo hizo. Y solamente por gracia, por su voluntad. Nosotros no nos damos cuenta que estábamos perdidos. Cristo vino a lograr el rescate que nunca habíamos podido lograr por nuestros medios. Se lo quiero ilustrar de una forma. Imagínense una mujer que se está ahogando. Esta mujer no necesita que tú le enseñes a nadar. No le puedes mandar un libro de instrucciones para que aprenda a nadar. Un manual de cómo salvarte. No sirve. Muchas veces se habla de que nosotros los cristianos somos personas que seguimos a Cristo porque Él es un maestro. Y si bien fue un gran maestro,
Pero la principal labor de Cristo fue ser el que rescata, el que salva. Cristo no nos vino a enseñar cómo salvarnos. Cristo nos vino a salvar porque no nos podemos salvar por nosotros mismos. Así como esa mujer que se está ahogando, no se puede salvar enseñándole a que se aprenda a nadar. Ella necesita una cuerda. Así mismo estábamos nosotros, ahogándonos en nuestros pecados. Y Cristo vino a rescatarnos. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación. Porque si fuera de esa forma, Cristo, ¿para qué vino? Muchas veces pensamos que merecemos algo. Y hay otras religiones que predican eso, que por tus propios medios tú te puedes salvar. Algunos que son más liberales dicen, no importa lo que tú creas. Tienes que ser una persona buena delante de Dios y Dios te va a aceptar. Pero ¿qué pasa con la gente mala? ¿Acaso no tiene salvación? ¿Acaso no tiene el perdón de Dios? Si tú eres bueno, puedes ser salvo. No es así. La realidad es que no hay nadie bueno. Entonces, como lo dice Timothy Keller en el comentario a Gálatas, somos demasiado pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. Pero somos salvos por creer en la obra de Jesús, la gracia de Cristo, nada más. Es por eso que Pablo está tan enojado con nuestros hermanos. Porque dice que, ¿por qué se alejan de este evangelio que yo ya les prediqué? La salvación por gracia. Y aquí nos da un detalle, dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros a un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya lo hemos dicho. Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. En el 8 dice, pero si alguno de nosotros, imagínense, Pablo se está poniendo él mismo como ejemplo diciendo, si yo mismo, Pablo, cambio de parecer y les predico un evangelio diferente, que sea maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio no es el resultado de un pensamiento humano, no es el resultado de una meditación, de un esfuerzo académico, de la sabiduría de una persona. No, el evangelio es totalmente un mensaje divino que viene de Dios. Y depende de Él, de comienzo a fin. No es que nosotros tengamos que aceptar a Dios para que Él nos reciba. Es al revés. Dios nos acepta primero para que nosotros podamos acercarnos a Él y creer en Él. Entonces, alterar el Evangelio es invalidarlo. El Evangelio de la gracia es lo que estaban abandonando los Gálatas. Fueron llamados por gracia. Fuimos llamados nosotros por gracia. Dios nos llamó a nosotros, no lo llamamos nosotros a Él. Dios nos acepta y después nosotros lo seguimos. No le tenemos que dar nada a Dios o algo a cambio para que Él nos acepte. Cualquier cosa que sea añadirle a la fe en Cristo, o sea, como decía Pablo, la necesidad de guardar la ley, de circuncidarnos, invalida el evangelio. Si necesitamos la gracia y algo más, no es el evangelio. Y esto trae maldición. Quizás son palabras fuertes, dice, y el que predique un evangelio diferente, o si viene un ángel, o nosotros mismos cambiamos la versión del evangelio, seamos malditos. Pero estas palabras también pueden ser traducidas para nosotros. Cuando el evangelio debería causar en nosotros gozo y libertad, a veces está causando lo contrario, condenación, culpa. Nos sentimos podridos. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque no estamos mirando a nosotros mismos, a nuestra condición. El evangelio es, mira a Cristo, mira la cruz, mira tu condición. Dios te ama, Dios te recibe, pero por el sacrificio que Cristo hizo, no hay nada bueno en ti. Yo te recibo, pero tienes que creer en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo revolucionario, porque Cristo se puso en nuestro lugar.
Él pagó el precio total. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, nos sentimos condenados. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro evangelio, en nuestras obras, en lo que nosotros podemos hacer. Por eso este evangelio es único. Solo hay un evangelio, no hay otro. Y es porque Dios es el autor. Por medio de Cristo, viene de Dios, depende de Dios. De principio a fin, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cambia nuestro corazón, nos da nueva vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la verdad. Y es todo por gracia. Así que en esta serie podamos ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, y que este evangelio es necesario que nosotros estemos expuestos siempre. Que lo aprendamos, que nos gocemos en él, que lo leamos, que lo escuchemos, que lo compartamos. Porque esto es lo que nos va a dar la vida, nos va a dar la energía para seguir adelante, para crecer en nuestra vida como cristianos. Amén. Oremos.